buenas noches para todos. Sean bienvenidos todos a este espacio de amor infinito. Estamos ansiosos de saber qué pasará sobre este conversatorio en el que tenemos las emociones en el sexo. Antes queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Nos alegra mucho tu presencia. Te invitamos a que nos escribas desde donde nos acompañas y a que todo este live sea una interacción continua, lo que tú piensas y sobre los puntos que estamos trabajando. Claro que sí, y para quienes nos acompañan por primera vez, les contamos. Nosotros somos Amor Infinito, Coaching, somos una empresa familiar y nuestro gran sueño es propiciar aprendizajes de amor para aliviar el dolor emocional en las personas, en la familia y en el mundo entero. Y queremos presentarnos. Ella es mi querida esposa, mi amada esposa, quien me quita el sueño. Y él es David, mi querido y amado esposo, el que siempre hace algo para que la llama del amor no se apague. Hoy quisimos traer este picaresco tema de las emociones en el sexo. Y es que la palabra sexo despierta muchas inquietudes. Me acuerdo mucho una vez que mi hijo en pleno centro comercial estaba pequeño y grita: "Papá, ¿qué es el sexo?". Y todo el mundo en el centro comercial quedó pendiente de cuál iba a ser mi respuesta. Es como si la palabra prohibida llamara la atención. La palabra sexo alborota el sentido del oído donde quiera que estés. Claro que sí. Vamos a saludar. Ha entrado Nashley, Sandra Milena, muy buenas noches. Bienvenidas. Y vamos a invitarlos hoy, esta noche, a hablar de las emociones en el sexo, porque es uno de los ámbitos de la vida escondidos y también ignorados. Sí, en efecto, no hablamos de sexo, mucho menos hablamos de todas las emociones que sentimos durante la vivencia sexual. ¿Por qué? Probablemente por el miedo a ser descubierto, la vergüenza, somos gorditos, chiquitos, la culpa de hacer algo impuro, la ansiedad por el reto de complacer, la venganza sexual por las ofensas, por tantas cosas que no hablamos de sexo. Sí, el sexo es un tabú. Tengamos en cuenta que las emociones determinan más del 90% del placer o el sufrimiento de la experiencia sexual. La vida sexual es plenamente emocional. Esta charla la vamos a dar en 3 partes bien claras. La primera es, ¿qué es el sexo? Perdón, mi amor. Tranquila. ¿Qué es el sexo? Es la primera parte que vamos a hablar. Segundo, emociones adversas en el sexo. Y para cerrar, emociones propicias en el sexo. Quiero que empecemos por esta primera inquietud. ¿Qué es el sexo? Escríbelo en el chat para ti. ¿Qué es el sexo? ¿Qué consideras que es el sexo? Todas las especies tienen bien definidas las épocas de sexo y apareamiento. En la especie humana, el sexo va más allá de una reproducción. Se ha convertido en un placer, en una necesidad fisiológica. Hoy es un disfrute, una experiencia personal y social. La vida sexual definitivamente es un regalo para vivirlo de principio a fin, con la persona que queremos, con la persona que amamos. Y hemos sido educados, paradójicamente, en el hacer, las actividades, la profesión, el oficio, pero en ninguna parte nos han enseñado sobre la emoción, y mucho menos sobre la emoción en el sexo. Por eso dijimos, vamos a hacer este live para determinar cuáles son esas emociones que sentimos en el momento del sexo. Así es. Vamos a saludar también aquí a Carolina Rojas, que se nos acaba de unir, María del Carmen, Carolina González, muy buenas noches para todos, Mariluz Cuellar, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Y Sandra Milena nos dice, para mí el sexo es una acción que me permite conectar y disfrutar, mejorando la comunicación. ¿Qué te parece? Bien, interesante, buena definición. Excelente definición. También podríamos definir al sexo como la vivencia personal en que las zonas erógenas se excitan. El sexo lo puedes vivir en privado, en pareja o como tú le desees. Agregando lo que nos dice Sandra, entonces, sexo va desde la atracción, cuando nos encontramos dos personas, desde la sensualidad, desde ese coqueteo, desde esas caricias,
de estar en la cita, el placer sexual, la mirada, el coito, todo el orgasmo, todo esto es sexo. No podríamos enmarcar sexo en una sola parte. Gonzalo también acaba de llegar, Jenny también, genial, qué bonito. Ya en efecto hay muchas personas que nos están acompañando en esta interesantísima charla sobre el sexo. Y estábamos diciendo, ¿qué es el sexo? Todavía los que acaban de llegar nos pueden decir, ¿qué es sexo? Para ti, ¿qué es sexo? Recuerdo, por ejemplo, para mí, y voy a compartirlo aquí, a calzón quitado. Sin tabús. Sin tabús, exactamente. A mis 7 años, el sexo ya me causaba bastante inquietud. Yo sentía la erección infantil. Había algo muy curioso. A mí el olor al alcohol medicinal me excitaba. Y excitaba mi principal órgano sexual. A propósito, ¿cuál es el principal órgano sexual? Quiero que los que nos están acompañando nos escriban en el chat. ¿Cuál es el principal órgano sexual del hombre y de la mujer? Escríbanos ahí. Y como dijiste tú, vamos a hablar a calzón quitado. Y en esta cajita que tú ves acá, traigo el principal órgano sexual. ¡Wow! Y quiero que ustedes nos escriban en el chat, pero ustedes, ¿cuál es ese órgano sexual? Tenemos un delay como de 10 minuticos, entonces vamos a esperar un momentico. Freddy, nos dices, la mente. La mente, muy bien. Katy nos dice, sexo es compartir no solo el cuerpo, sino la intimidad, las almas. Gilberto nos dice, el cerebro, la piel, el cerebro, la piel. Genial, interesantísimo, efectivo, la piel, el cerebro. Bien, vamos a descubrir el principal órgano sexual. Bueno, ¿lo descubres tú o lo descubro yo? Dale tú. Listo, entonces vamos a abrir la cajita. ¿Me ayudas, por favor? Vamos a sacar nuestro órgano principal sexual. Aquí está. Es el cerebro. Aquí es donde sucede toda esa excitación sexual, desde un beso hasta una relación sexual plena. La vagina, el pene y todas las zonas erógenas responden a lo que sucede aquí, en el cerebro. El cerebro es donde sucede la excitación sexual. ¿Y cómo se excita el cerebro? Viendo y escuchando. En efecto. En efecto. Así es, el cerebro es definitivamente esa magia donde vienen todas las emociones que quisimos traer hoy y que son las que le dan paso a esa bella experiencia del sexo. Formidable experiencia. Ahora, ¿qué no es el sexo? Existe un sinnúmero de mitos sexuales que tergiversan el verdadero sentido de esa bella experiencia. Escríbenos en el chat esos mitos que has escuchado. Todo lo que cuentan, pueden ser historias, creencias, de qué es el sexo, de qué nos han enseñado qué es el sexo. Bueno, por acá tenemos unos mensajitos. Entonces, me hicieron acordar de una película que dice: hacer el amor es activar el cerebro para lograr orgasmos extraordinarios. José Luis Ladino nos dice: el cerebro y la imaginación, la hipófisis. Muy bien. Jorge Luis nos dice: sexo es algo inherente al ser humano. Muy bien. Gracias por tus comentarios. Sí, muy acertados todos los comentarios. Total, así es. ¿Y cómo vamos con estos mitos? Pero yo les digo, antes de que escriban los mitos, algo bien concreto. Todos los mitos que existen frente al sexo, todos, les digo, son pura paja. ¿Por qué dices eso? Mentira, es mentira. Okay. ¿Cómo lo tomabas? Vamos a ver algunos mitos sexuales. Por ejemplo, se dice que si tienes sexo el Viernes Santo, quedamos pegados. Mira, aquí dice Gonzalo Valdés: tener sexo en Semana Santa es peligroso. ¿Por qué? Ya es parecido al que acabo de decir. Bueno, otro, el tamaño del pene determina la satisfacción. Sandra Milena nos dice: a mí me hicieron creer que el sexo es sucio y malo. Efectivamente, así nos hicieron creer a muchos. El sexo es pecaminoso, no lo hagas. Que es para después del matrimonio, nos dicen. El sexo es después del matrimonio, llegar intactos, puros, vírgenes. Y el sexo también es un tabú y utilizamos nombres rarísimos para describir las partes del cuerpo. Escríbenos en el chat cómo le llamas los órganos genitales del hombre y la mujer. Yo que sepa, algunos dicen pipí, pajarito, arepa, cosita, pepito, de todos los nombres les han puesto. Colócanos en el chat. Tener sexo en Semana Santa es peligroso. Wow. Sí. Eso nos dice don Gonzalo.
Sí, también existe la doble moral de que el sexo es sucio, pero el cuerpo lo desea. Entonces ahí. Bien, esa es exactamente una doble moral que sucede en muchas de los ámbitos de la vida. Lo sucede en el sexo, donde tenemos la moral de que es sucio y de lo necesitamos. El dinero también muchas veces es sucio y lo necesitamos. Y aquí entran precisamente todas las emociones que nosotros sentimos en el sexo. Y vamos a hablar de emociones adversas y vamos a hablar de emociones propicias. Pero antes, para poder hablar sobre el tema, debemos definir qué es una emoción. Hay dos definiciones bien claras y una vamos a hacerla corta, que es: la emoción es una predisposición para la acción. La emoción es eso que nos motiva a actuar. Y en el sexo precisamente suceden muchas cosas que nos motivan a actuar, o a quedarnos quietos, o a paralizarnos, o a funcionar mal. Claro que sí. Vamos a ver algunos chats que nos dieron acá. También le dicen el paquete, les dicen el pito, el pajarito, pirulo, cosita, Juliana. O sea, tiene muchos adjetivos que le colocan. El mito de las mujeres debe ser fieles, los hombres no tanto, nos dice aquí Gonzalo Valdés. Bueno, entonces vamos a seguir. Antes de que tú entres con el tema de las emociones, yo quiero precisamente seguir contextualizando el tema. Claro que sí. Nosotros, imaginémonos que sentimos emociones, pero la pregunta es: ¿sabemos reconocer las emociones? ¿Sabemos cuando sentimos algo, esa incomodidad, qué es una emoción? Probablemente no. Y si no sabemos ni siquiera sentirlas, ¿cómo vamos a reconocer que son emociones? Y mucho menos sabemos qué nombre ponerles a las emociones. Entonces, que sea esta una oportunidad para colocarle nombre, identificar cómo se siente cada emoción, ¿vale? Claro que sí. Ahora sí te doy espacio. Gracias. Entonces continuamos con lo que son las emociones adversas. Dice que una de las emociones es la inseguridad. Y esta consiste en la sensación de no saber si lo hice bien o si lo que voy a hacer está bien o mal. Y piensa que el resultado puede ser negativo. Y hacer preguntas para indagar sobre lo que no está seguro. Por ejemplo, le preguntas a tu pareja: ¿cómo te pareció? ¿Te sentiste bien? ¿Te gustan mis besos? ¿Me amas? Esas son algunas preguntas de inseguridad. Escríbanos ahí en el chat cuáles otras inseguridades has tenido con tu pareja en tus relaciones sexuales. Bien. Hoy en día, cuando hablamos de relaciones sexuales, las hay de todo sentido. Y para seguir contextualizando la sexualidad empieza por mí mismo. Es tal cual como la autoestima. La autoestima empieza por mí. Si yo tengo autoestima por mí, doy para los demás. Si yo tengo sexo para mí, lo puedo dar para los demás. Pero si yo no estimo mi cuerpo, en mi sexualidad, muy difícilmente puedo llegar a los demás. Bueno, aquí nos dicen: ¿te gustó? ¿Llegaste? Otras inseguridades que tienen todas las personas. Bien. Vamos con otra emoción más, el miedo. Esa es muy característica, muy recurrente en el sexo. Escríbenos en el chat esta vivencia de miedo. ¿Qué piensas? ¿El miedo existe en el sexo? Se dice que el miedo es la emoción que te previene de una posible pérdida. El miedo puede ser sobre un posible riesgo real. Entonces cumple con la función de prevenir y prepararnos para que no suceda. Por ejemplo, miedo a un embarazo no deseado, lo que nos lleva a utilizar un método anticonceptivo. El método es adverso cuando los riesgos o son posibles pérdidas. Así es. Sí, el miedo puede ser esas dos situaciones. Propicio cuando realmente previene, adverso cuando es algo imaginario. Y entonces puede pensar incluso: hay miedo porque no sé qué va a pensar de mí, no sé cómo voy a funcionar, no sé cuál va a ser el juicio. Nos dice... Entonces Gilberto nos dice: yo le preguntaría por si no, para hacerme cargo. Bien. Llega a salvarla. Bien, exactamente. Y ahí es interesante este tema. Cuando llegamos a una relación sexual, podemos llegar de dos maneras. Una, cuando yo busco mi placer. Y eso es importantísimo decir. ¿Qué es una relación sexual? Primero, buscar mi placer. Pero no tampoco de manera envidiosa, porque yo también puedo en ese momento dar el placer. Entonces ese equilibrio, el dar y el recibir, que es una de las leyes de la naturaleza, también se cumple en el sexo. Qué rico dar placer y recibir placer, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Alexis nos dice: si a mí me da miedo, pero de quedar embarazada. Y Katy nos dice: miedos, enfermedades por la promiscuidad de mi pareja.
Nasli nos dice, miedo de que no le guste mi cuerpo. Entonces nos han escrito. Sí, efectivamente, miedo a todo lo que nos comentan, miedo a ser descubiertos, miedo a lo que tú dijiste, al contagio. Otra de los hombres, miedo a ser comparado, que mi pareja me compare con otra pareja y que vaya a decir más pequeño, más grande, ¿cómo es? Miedo a la historia pasada, miedo al juicio. A ser monótono, nos dice Katy. Miedo a la monotonía. José Luis nos dice, si existe el miedo a no satisfacer a la pareja o a que alguien más sea mejor en la intimidad. Exactamente, ese es un miedo. Entonces, ¿es un miedo real? Imaginario. ¿Es propicio o es adverso? ¿Vale? Y la sociedad nuestra es machista, total que así seamos hombres, existen una cantidad de miedos en los hombres, pero impresionantes, y que los transmitimos a las mujeres. Las mujeres también tienen miedos, indudablemente. Bien, ahora, viene otra. Pasemos ahora a la insatisfacción. Espera, miramos lo que nos escribió José Luis. Dice, pero eso ocurre por falta de diálogo y apertura hacia el otro. También nos dice, si existe el miedo o no satisfacer a la pareja o a que... Ah, bueno, esa ya la habíamos leído. Sí, José Luis, perfecto, dice en el clavo, dice en la llaga. ¿Cuál es esa acción que rompe con todas estas emociones adversas? Que hace que la vida de pareja tenga una armonía. El diálogo. Sí, la comunicación. Total. Es algo que es como si le quitáramos el velo, como si descubriéramos la realidad. Y ese descubrir la realidad nos abre una cantidad de puertas, porque es precisamente abrirnos a escuchar al otro y entender qué dice el otro, cuál es su historia, cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, sus insatisfacciones, y poder precisamente llegar a ese equilibrio de dar y recibir amor. Exacto. Sandra nos dice miedos a juicios, y Gonzalo nos dice miedo a hablar y mucho más antes del matrimonio. O sea que se van a un matrimonio con otra persona sin hablar de lo más importante. Miedo a que quiera prácticas más extremas. Perfecto, interesantísimo. Entonces, ¿qué hacer en ese caso cuando la otra persona quiere prácticas extremas y que yo realmente no las conozco? Entonces, ¿Comunicación? ¿cierto? Sí. ¿Comunicación? Como nos dice Sandra Milena, miedo a no cumplir expectativas. Aquí alguien nos decía, Nasli, nos decía, la comunicación es lo más importante. Gonzalo también les dice, miedo a hablar con los hijos. También Gloria nos dice, los miedos son imaginarios de jóvenes, nos dejamos llevar por los temores infundados por la falta de una buena comunicación. Total. Interesantísimo. Ya empezamos a descubrir una de las conclusiones, creo. Comunicación. Sí. En toda pareja lo más importante es la comunicación. Vale, qué bonito. Seguimos con la siguiente emoción adversa en el sexo, y es la insatisfacción. La insatisfacción en el sexo. Cuéntanos, ¿qué piensas de esta insatisfacción? Entonces, la insatisfacción es la afirmación de que las expectativas no se han cumplido. Por ejemplo, yo quería un orgasmo. Yo quería más placer. Normalmente ocultamos la insatisfacción. Callamos muchas mujeres hasta fingen el orgasmo para que el hombre no se derrumbe o para no ser juzgadas. Así es. Es una emoción muy recurrente en las parejas, y lo peor, ante esa insatisfacción, el silencio, como si no pasara nada, como si se le colocara un manto, como si se evitara. Sí. Miedo, antes nos dice Gloria Hill, miedo a la respuesta de mi cuerpo, tal vez un autojuzgamiento. Sí, en efecto, si decíamos en algunas veces anteriores, nosotros tenemos 60.000 pensamientos diarios, y muchos de estos pensamientos son recurrentes hacia nosotros mismos. Entonces nos estamos enjuiciando y decimos somos suficientes, no somos suficientes, y en el sexo sucede mucho. Entonces la siguiente es la ansiedad. Entonces la ansiedad es la intensa inquietud por ese futuro incierto que probablemente afecte la tranquilidad o la paz de manera adversa. Si bien es cierto que unos nanogramos de adrenalina y cortisol te dan la energía para la aventura sexual, el exceso puede ser adverso y generar cuadros severos de ansiedad. Totalmente cierto. La ansiedad normalmente nos lleva a preocuparnos por un futuro que no ha llegado. Y eso viene precisamente por lo que tú mencionaste.
la adrenalina y el cortisol. Y es que cuando hablamos de sexo, entra toda la bioquímica totalmente del cuerpo. Lo que decíamos, este principal órgano sexual no trabaja solo. Allá están las neuronas, está toda la sinapsis y en medio de todo un ambiente neuroquímico donde está obviamente la dopamina, noradrenalina, oxitocina y todos los demás neurotransmisores que desenlazan todo ese cóctel neuronal y luego cóctel hormonal. Y el cuerpo tiene todas las expresiones de excitación por todos los órganos, por todas las partes erógenas del cuerpo. Ya me vas a hacer sonrojar. Bueno, miremos qué nos dice José Luis Ladino. Nos dice, muchas veces no hay la suficiente confianza y apertura, por eso llegan terceros. También nos dice, la insatisfacción se da porque la mujer o el hombre no se conoce y no conoce a su pareja para saber qué le gusta y qué no, y cómo satisfacer y qué lo satisfaga. Interesante. Vamos en las emociones propicias, esa es especialísima, es uno de los pilares, la confianza. Al lado de la comunicación es algo espectacular, lo que nos abre posibilidades, la confianza y de poder tener la apertura con la pareja. Se los vamos a ver ahorita más adelante Sí. cuando sean las propicias. Estamos Las emociones. Estamos en las adversas. Adversas, perfecto. La siguiente emoción que viene sería la culpa. Esta culpa que nos hace, la culpa que nos hace precisamente dudar, pensar en que hicimos cosas mal, ¿sí? Bien, entonces vamos con la culpa. Entonces, la culpa es el juicio que estoy violando, un valor moral propio. Por ejemplo, siento culpa de haberme masturbado. También es la consideración que la actuación o la omisión causaron daño en alguien. Siento culpa de mi pareja que se haya desilusionado. Sí, exactamente como es de curioso la culpa. La culpa, por ejemplo, puede llegar a límites que uno no pensaría. Imaginémonos que un hombre es infiel y hay mujeres que terminan llevando la culpa y dicen, la culpa es mía, porque no le di buen sexo, porque no lo atendí, porque no estuve cuando él quiso, no hice lo que él quería. Entonces terminamos con culpas que realmente no vienen al caso. Cuéntanos en el chat, cuéntanos sobre la culpa. Mientras tanto, la culpa es por las creencias, Sandra Milena. Sí, exactamente. Las creencias limitantes que las hay en todos los ámbitos de la vida, en el dinero, la hay en nuestra realización personal y profesional, la hay en el sexo. En todos los ámbitos de la vida tenemos creencias y en el sexo son muy fuertes. Y una de ellas precisamente es las creencias tanto limitantes, de pronto creencias religiosas, moralistas, que no venimos en este momento a decir que sean o no sean. Pero lo importante es cómo en un momento puede desatar una sensación de culpa que termina siendo adversa, porque la persona termina sufriendo con una culpa que ni siquiera es su responsabilidad. Bueno, ¿y qué decir de esta otra emoción? La vergüenza. Cuéntanos, antes de dar la definición, ¿qué crees tú? ¿La vergüenza existe? ¿La vergüenza en el sexo? ¿La vergüenza es adversa en el sexo? Cuéntanos. Sí, escríbenos ahí en el chat cómo es la vergüenza en la pareja. Y decimos que la vergüenza es la percepción de ser de menor valor que los demás por alguna actuación anterior, por tener una condición diferente a los demás. Por ejemplo, la raza, el color, origen, estrato social, credo, filiación. La vergüenza está muy relacionada con lo que llamamos baja autoestima o autoestima adversa. Sí, por ejemplo, puede aparecer vergüenza por muchos sentidos y porque nosotros lo aprendimos. De hecho, cuando éramos niños nos decían, no te toques, no te mires, eso es sucio, eso es impúdico. Todo el tema de religión muchas veces llevaba a ese punto de decir, da pena, da vergüenza. Vergüenza también de expresar lo que nos decían en ese momento, las preferencias sexuales. Muchas veces nos limitamos de decir, ¿qué pasa si yo le digo a mi pareja que quiero algo? Y va a decir, ¿dónde lo aprendiste? ¿O por qué lo sabes? Entonces empieza a sentir vergüenza. Vergüenza incluso de sentir que mi cuerpo no es y prefiero hacerlo con la luz apagada o con parte de la ropa. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos dicen en el chat? A ver. Don Gonzalo nos dice, a veces echan la culpa a la otra persona para justificar infidelidades.
Carolina nos dice, cuando estamos en la cama con mi pareja y tenemos sexo, él es muy rápido y yo no alcanzo a sentir nada. Y me siento culpable y no sé qué hacer. Sí, en efecto. Este tema es interesantísimo y de veras que qué bonito que lo hayas traído. ¿Me dices quién fue? Carolina. Carolina, gracias por traer esos temas que son muy puntuales, son muy bonitos y aparte de eso, lo importante es expresarlo. Si estuviéramos en una dinámica de grupo, veríamos lo siguiente, que eso te pasa y tú puedes sentir, eso me pasa a mí, y a tu pareja también puede decir, eso me pasa solo a mí, yo me siento como si fuera el único, qué pena, qué vergüenza, y se siente la frustración, la vergüenza, la culpa. Pero en las terapias de pareja, normalmente cuando las personas se abren, terminan diciendo, wow, yo pensaba que eso era solo mío, y yo pensaba que esto era un problema sin solución. Entonces, es cuando entramos a decir, listo, ¿desde dónde está entrando? ¿Desde cuáles emociones tu cerebro está actuando? Y hay un test muy importante precisamente para todo esto del sexo en todas las actividades, y es lo siguiente. Si tu problema es, ya sea eyaculación precoz, ya sea insatisfacción, ya sea, pero si tú sabes que tus zonas erógenas se excitan, quiere decir de que tú físicamente estás bien y que el problema está acá. Si diferente es el caso, si un hombre no se excita, el pene no se pone erecto, ahí ya es biológico. Pero si masturbándose solo siente erección, quiere decir que el problema no es biológico, el problema es emocional. Y todos los problemas emocionales, todos los problemas en el sexo son fáciles de trabajar. Lo importante es, primero que todo, empezar a identificar, empezar a ponerle nombre a las emociones y empezar a trabajarlas. Y con la ayuda de un profesional seguramente se va a lograr. O con un entrenamiento emocional que sería ideal. Bueno, José Luis nos dice, debemos siempre hablar, sé que nos pasa con nuestra pareja y abrirse y conectarse y enamorarse cada día y buscar nuevas formas de amar a nuestra pareja mediante el erotismo y que no se apague esa llama de atracción por mi pareja y viceversa. Muy bien. Nashley nos dice, si existe la vergüenza, por ejemplo, los hombres en su tamaño de miembro o en las mujeres por sentirse una vergüenza por ser. ¿Qué más nos dicen por aquí? Puede ser bioemocional. Ajá. Tan importante es la comunicación abierta, clara y con confianza con tu pareja. Por decir, por expresar, por querer nuevas cosas. Por no satisfacer. Ajá, vergüenza por no satisfacer. Bien, fijémonos cómo estas emociones vienen de 1000 maneras y aparte de eso no vienen solas. Muchas veces vienen en combo. Viene la vergüenza con la inseguridad, con la insatisfacción, viene con el reclamo, viene con la culpa. Entonces es como que se agrupan y es un cóctel completo de emociones. Y lo primero es empezar a diferenciarlas. Por eso aquí en Amor Infinito hemos hecho un diccionario donde tenemos 80 emociones diferentes descritas. Primero, ¿qué consiste? ¿Cuál es su definición? ¿Cómo las siento en el cuerpo? ¿Y en qué eventos o en qué ámbitos las puedo sentir? Y también tenemos lo mismo, los estados de ánimo, que es otro contexto muy interesante que podríamos trabajar en futuros encuentros, en futuros entrenamientos. Claro que sí. Bueno, continuemos. ¿Con cuál seguimos? Bien, sigamos con los celos. Otra. Esta es una... se usa incluso hasta en el ámbito comercial para provocar celos, para producir sensaciones, para simular compras, para todo. Y en el ámbito social los celos están en todos los lados. Sí, eso están. Entonces escríbanos ahí en el chat qué le ha pasado respecto a los celos con tu pareja. Entonces se dice que los celos es la sospecha que la persona amada sienta amor por otra persona o esté siendo amada por otra. Entonces vienen las conversaciones de ¿estará pensando en otra persona? ¿Imagino haciendo lo mismo con otro o con otra? Así es. Yo creo, Chat, y en el caso de no sentir, es como que si mi cuerpo no responde, sería. Hay que lo emocional también me bloquea físicamente. En efecto, nosotros somos una bioquímica totalmente. Entonces, nuestro cuerpo reacciona y la irrigación del miembro en el hombre sucede por una orden cerebral.
Las emociones están en el cerebro, son aprendizajes emocionales de épocas anteriores. Me acuerdo mucho de una anécdota que se cuenta en uno de los textos de sexualidad, efectivamente. A un muchacho, el hermano mayor le dice, a una mujer hay que complacerla. Y el muchacho era un jovencito y quedó traumado. Y para él era un reto enfrentarse sexualmente a una mujer. Cuando fue creciendo, finalmente tomó tratamiento y se dio cuenta que su problema era netamente emocional, por un aprendizaje de lo que le había dicho su hermano y sobre la expectativa. Porque si hay algo que sufrimos en el sexo, es por las expectativas que nos creamos, porque no entramos de manera libre, como lo vamos a ver en las emociones propicias, porque no tenemos la confianza, otra de las emociones propicias, porque no tenemos la tranquilidad, porque no hay aceptación, porque no hay serenidad. Entonces, ahorita vamos a ver precisamente estas emociones propicias que nos facilitan romper esos esquemas emocionales y poder que el cuerpo y la sangre irrigue por todo el cuerpo y que la erección exista de principio a fin y poderla mantener durante 10, 15, 20, 30 minutos, no sé. No. Bueno, leamos acá lo que nos escribe Gloria. Celos son de doble vía, provocados con intencionalidad y también infundados por inseguridad. Así es. Jorge nos dice, hay problemas físicos y emocionales, ya cuando son físicos hay tratamientos. Exactamente. Listo. Bien, vamos con otra que viene en consecuencia de todas estas emociones adversas, la resignación. También nos pueden escribir en el chat cómo en su pareja la resignación es muy importante también. La resignación es parar todo intento por un logro o objetivo, poniéndose en las manos del otro. Es perder la esperanza y dejar que suceda lo que tenga que suceder. Bien, esta resignación, precisamente vienen tantas conversaciones internas porque cada emoción viene con una cantidad de estas conversaciones. Entonces pueden haber conversaciones como decir, ya a esta edad, ¿quién me va a querer? ¿Sí? Me resigno, ya no sirvo para el sexo, el amor ya pasó. Sí. Eso era para cuando yo era joven. Incluso pueden haber resignaciones como decir, más vale malo por conocido que bueno por conocer. O una más propicia para el tema, más vale pájaro en mano que 100 volando. Bonito dicho. Leamos lo que nos dice aquí Gilberto. Cuando te sientes traicionado es como una llama que solo la puedes saciar con el sexo. ¿Quién más nos dice por acá? Van a repetir la clase, grábenla por favor, no he podido verla bien, la cobertura es muy mala. Claro que sí, esta va a quedar grabada y la vamos a subir a YouTube, sí, a exacto. nuestro canal de YouTube, ahí la pueden volver a ver toda. La charla que tenemos es en un ciclo que tenemos de 3 charlas, vamos con 4 charlas mejor, estamos en esta que es sobre el sexo. En 8 días vamos a tener otra que es también genial, nuestras emociones con el dinero, cómo vivimos esa relación emocional con el dinero, esa doble moral, con todas las 4 o 5 trabas principales que tenemos, más todas las creencias limitantes. Y luego vamos con el tema del entrenamiento neuroemocional, que ese va a ser para el 15 tal vez de diciembre. Sí. Y luego a los 3 días vamos a tener un conversatorio más sobre todo lo que sea despejar las inquietudes del entrenamiento neuroemocional y la opción que se abre para que entremos precisamente a trabajar todas estas emociones, todos esos ámbitos y poder lograr una vida satisfactoria, de felicidad, de autoestima, de logros personales, de logros familiares, de logros de pareja, de disfrute. Donde están todos ustedes cordialmente invitados. Entonces vamos a continuar. Aquí Carolina nos dice, mi pareja es súper celoso, tengo un amigo y él piensa que tuve algo con él y no hay quien le quite eso de la cabeza y dice que ahora no confía en mí y yo lo quiero y lo amo mucho y lo respeto, pero ya no sé qué hacer para que él entienda. Interesante ese tema de los celos. El tema de los celos es precisamente esa duda que nace si mi pareja está siendo amada o ama a otra persona. Y como hemos venido diciendo, como lo agregó alguien en nuestro chat, lo principal, empezar a construir comunicación y construir confianza. Confianza en los 4 pilares de la confianza que los vamos a traer ahorita en la segunda parte, que ya prácticamente estamos entrando a ella. Claro que sí. Continuemos entonces con las emociones propicias.
que esas son emociones que sí juegan a tu favor y que nos acercarán al disfrute sexual ahora mismo, que son las Bien. emociones propicias. Y haremos lo mismo, vamos a identificarlas, a ver cómo las sentimos, cuál es esa conversación interna, a darle nombre y poderlas reconocer. Iniciemos con una de las grandes, les decía, el pilar de la vida sexual, de la vida incluso no solamente sexual, social, familiar, la confianza. Aquí está la confianza. Cuéntanos en el chat, ¿qué tanto confías? ¿Qué tal es tu confianza? ¿Confiar en ti? ¿Confiar en el otro? ¿Confiar en el sexo? Cuéntanos. La confianza es la vivencia con la firme esperanza que lo planeado sucederá, dado a la sinceridad, el compromiso y la competencia y los resultados anteriores. Sí, efectivamente la confianza es un constructo que se basa precisamente en lo que decíamos, en el celo. Los celos, perdón. Los celos, entonces, uno dice, el mejor antídoto de los celos es la confianza. ¿Cómo se hace? Primero, sinceridad. Que haya sinceridad de las personas y que las personas se den a ese espacio de sinceridad. Segundo. Ay, permítame, hay una pregunta súper importante que nos hace Miladis, que dice, ¿qué tan cierta es esta frase? Si una persona cela es porque quiere. ¿Tú qué dirías? No, yo pienso que los celos están fundados. La base sobre la que tú sientes celos es la desconfianza. Y la desconfianza en varios sentidos. Primero, puede haber desconfianza sobre la misma persona que siente los celos. ¿Por qué? Porque la persona puede sentirse inferior a los demás, puede tener baja autoestima. Entonces piensa que cualquier otra persona va a coquetearte, que cualquier otra persona va a conquistarte y que yo soy menos que la otra persona que viene a conquistarte. Y entonces en ese momento es el primer cimiento de los celos. Luego, la confianza en la otra persona. Yo confío en la otra persona y si no confío, pues obviamente voy a sentir celos y decir, no, yo no confío en ti. Es por ese motivo que decimos, la confianza es uno de los enormes pilares para trabajar todo. Y decíamos que la confianza, sinceridad, el compromiso de las dos personas en construir esta vida de pareja, la capacidad de que los dos tienen esa posibilidad de construir y el tercero, los resultados, demostrar y decir, mira, los dos estamos el uno para el otro, confiamos tú y yo. Y ahí es una muy buena construcción de confianza en pareja. Como nos dice Nashley, iniciando dando confianza. Iniciando confianza, perfecto. Confianza. Sí. Donde ya no hay celos, también nos dice. Bien. Buena confianza, muy bien. Bueno, viene otra. La sensualidad. Me gusta, Wow. me ¿Cómo? gusta. ¿Por qué te gusta tanto? Me gusta. Porque la sensualidad es la expresión corporal que provoca los sentidos y los placeres. Pueden ser los tuyos o los de tu pareja. Decíamos que la excitación es el principal órgano sexual. La excitación del cerebro se logra por los medios de los sentidos. ¿Así como me pongo? Te pusiste Por nerviosa. ejemplo, el roce de la piel. Es que me estabas así rozando la piel, entonces es como que... El olor que llevas puesto, de las palabras que dices, la forma como lo dices, cómo te vistes o cómo te mueves. ¿Cómo te vistes o cómo te desvistes? Depende del momento. Bueno, eso es sensualidad, definitivamente. La sensualidad es todos los sentidos y al principio de la charla nos comentaban qué es el sexo y alguien decía la piel. Ajá, es parte Sí, de la efectivamente. sensualidad. Y es preciso. Entonces, ¿cómo vivimos la sensualidad? ¿Qué tan sensual soy con mi pareja? ¿Realmente me visto alegre, sensual? ¿O realmente me pongo pintas que no inspiran? ¿No soy sensual? ¿Voy directo al grano, como dices, cómo es? ¿Como la gallina? Como dice la gallina, directo al grano. Directo al grano, exactamente. Entonces, ¿qué tan sensual soy? ¿O me voy de paso con paso? La conquista, la invitación, la conversación, y voy logrando dar esos pasos para que la sensualidad exista en todas las acciones. Gloria nos dice, sensualidad es la mejor expresión del cuerpo. Muy cierto. Bien. Otra, la que sigue me encanta. Ah, esa, la pasión. Mira qué curioso, la palabra pasión muchas veces se confunde con sexo. Y la palabra pasión puede existir pasión en el trabajo, pasión en el estudio, pasión en la familia. Pero si nos vamos al sexo, aplica totalmente la Claro que pasión sí. en el sexo. Claro que sí. La pasión en exceso se define como el deseo vehemente que concentra
toda la atención y la acción hacia el logro del placer y la felicidad. Dice, Gonzalo. no soy sensual. Bien. Y ahí hay un buen reto. Y precisamente eso que lo exteriorices ya es un buen principio. Ahí es donde inicia el principio. Entonces, es interesante cuando no somos sensuales, ya entraría a decir, listo, perfecto. Voy a empezar a copiar probablemente. Si no, si no soy sensual, entonces, listo, puedo tener prototipos y decir, listo, a quien quiero copiar. Entonces, puedo copiar el vestido, puedo copiar el peinado, puedo copiar la sensualidad, el roce, la alegría, el coqueteo, el estar haciendo dinámicas que se vaya rompiendo eso. Porque normalmente, es cierto, Gonzalo, los hombres tenemos la sensación y la tendencia a no ser sensuales. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que la sensualidad es femenina. Y a mí también me costaba. Entonces he aprendido que no, que los hombres también podemos ser sensuales. Y afortunadamente hoy en la cultura, en la juventud, existe mucho de esa promoción para que el hombre también utilice la sensualidad. Claro que sí, los hombres también pueden ser muy sensuales. Sandra nos dice, la pasión es el atributo de la intensidad. Y Gloria nos dice, sexo sin pasión no es buen sexo. Totalmente de acuerdo. Sí, ahí sí sería como sexo sin ahí interés. es cuando te dicen, ¿tú haces el sexo por amor o por interés? Yo lo hago por amor. Sí, porque interés no le pone a su trabajo. Bien. Bueno, vamos a continuar con otro. Sigue. Vamos con otra propicia, genial. La alegría en la vida sexual, la alegría en el placer sexual. Cuéntanos, ¿cómo vives la alegría? En el sexo, ¿cierto? Ah, sí, claro que sí, ¿cómo vives la alegría en el sexo? Porque hay muchas maneras muchos momentos de alegría. Totalmente. Pero en el sexo. Entonces, la alegría es la exaltación corporal placentera por un suceso agradable que invita al gozo y a celebrar. La alegría en el sexo es como si tomaras un shot de dopamina que te da placer a todo tu cuerpo. Así es, totalmente. Cuéntanos. Mientras tanto, la alegría existe de muchas maneras. Alegría por sentir todas sus zonas erógenas en acción. La alegría es ese disfrute de tu cuerpo. El disfrute de haberte comido algo muy bueno. ¿Vale? Sexo, pasión, dice Jenny. Sí, así es, Jenny. Bien, la pasión se debe actualizar. No es estática, se recrea, nos dice María. Cuando puedes tocar las estrellas desde la tierra, bien. La alegría en el sexo es expresión de satisfacción. Bien, totalmente de acuerdo. Ahora, otra emoción. Vamos con aceptación. ¿Cuántas veces peleas con lo natural? Con lo que no puedes controlar, con lo que no depende de ti. ¿Vives en aceptación o en resistencia sexual? Escríbelo en el chat. Mientras nos escriben en el chat, les comento. La aceptación es entrar en convivencia armoniosa con la creación y el mundo. La aceptación profunda del otro como un ser digno, como un ser legítimo. Entender que puedes cambiar solo que depende de ti y que debes soltar todo lo que no depende de ti. Gonzalo sobre la alegría nos decía soy alegre. Carolina nos dice la alegría tendría que ser la mejor emoción, sensación, pasión, es una relación, amor puro. Así es. Yo me distraje viendo el chat y veo muchos comentarios favorables, maravillosos. Me encanta de esta participación y es como la mejor manera de hacer este tipo de charlas donde interactuemos, donde nosotros no venimos a pontificar porque realmente la vida sexual es hoy en día tan diversa, con unos principios muy claros. Lo importante es que la vida sexual sea para el disfrute de los dos. Claro. Uno. Lo otro, que esté en libertad, que las dos personas tengan la plena conciencia y que redunde en la felicidad y el bienestar de la pareja. Totalmente. Nos dice Freddy, gracias a Dios vivo en aceptación. Gloria nos dice, vivo en aceptación, con lo que tengo hago lo que puedo. Con lo que tengo hago lo que puedo. Bien, esa aceptación es importante y es una de las enormes herramientas
para nuestra vida sexual, porque muchas veces nos centramos a resistir hasta con nuestro mismo cuerpo y podemos, tanto mujeres y hombres. Y lo digo, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, empezar a juzgarnos si lo tenemos chiquito, pequeño, que no sé qué. No, debemos es aceptar, eso es lo que yo tengo, esto es lo que soy, y con eso yo puedo ser feliz. Eso es lo que hay. Exactamente, eso es lo que hay. Bueno, vamos con otra. La creatividad. ¿Qué decir de la creatividad? Es aquella emoción que puede acabar con toda la rutina. Coméntanos en el chat cómo vive la creatividad en el sexo. La creatividad es la capacidad de hacer asociaciones y generar vivencias nuevas, originales, divergentes o disruptivas. Mientras tanto, veo que nos decían la aceptación que vivo hace la creatividad. Bien. Aceptar el disfrute del momento presente. Vivo en... ya la habíamos leído. La creatividad es una herramienta muy buena en el sexo y muchas veces no nos permitimos darnos a esa creatividad. Pensamos que ya todo está escrito y que ya todo se ha dicho, y no, la creatividad es algo que nace en pareja. No, ni siquiera es seguir el Kama Sutra, ni seguir un diccionario, ni nada. Un libreto, sino es precisamente lo que a la pareja le gusta, incluso es más, lo que a mi cuerpo le gusta. En consenso. En consenso, sí. Katy nos dice cambiar los lugares, las horas, bien, sí, exactamente. Cuéntanos tips, aquí hablemos un poquito de tips de creatividad. Ya dije los lugares, horas, jugar, conocer, explorar tanto mi cuerpo como el de mi pareja. Cuéntanos todo lo que nos ocurra en creatividad. Que llueva la creatividad. Lluvia de ideas creativas. Lluvia de ideas creativas. Bueno, mientras tanto sigamos con la otra. Libertad. Esta libertad en el sexo es maravillosa. Y la pregunta es, ¿eres libre en el sexo? ¿Hay alguna limitación a la decisión de sexo? Cuéntanos en el chat. Mientras hablamos vemos aquí creatividad, importante para salir de la rutina. Totalmente de acuerdo, nos dice Carolina. Creatividad es ser innovador, usar elementos como el hielo, juguetes, interesantísimo. Utilizar sabores, utilizar sonidos, utilizar, ¿qué más nos han dicho? Creatividad es ser innovador. Maravilloso. Bueno, estábamos con la libertad. Entonces decimos que la libertad es la ausencia de límites para pensar, elegir y actuar. ¿Tú actúas con libertad? Claro que sí. Bien. Yo también actúo con libertad. Y la primera libertad es liberarme de todos mis prejuicios. Probablemente pueda existir también la libertad de lo que dice la otra persona, pero el primer paso de la libertad es me quito todos los prejuicios, me quito todas las creencias, todos los tabús, exactamente, y hago lo que a mi cuerpo le gusta, lo que yo siento que está bien para mí, dentro de mis principios, dentro de mis valores. No todos tenemos los mismos valores, por tal motivo dentro de mis principios y mis valores, yo tengo la libertad y te comento con libertad lo que yo pienso y lo que yo creo. Bueno, nos dicen aquí en el chat. Creo que esa emoción es por lo que quiero trabajar más por los medios de la conciencia. Carolina nos dice, la creatividad es un pilar base en la relación de pareja porque aviva la imaginación y la sensualidad de cada uno. Y Ladis nos pregunto la diferencia. No sé a qué se refiere. La diferencia entre creatividad y ser innovador, tal vez. Sí, la creatividad, la innovación, todo va de la mano porque precisamente es buscar nuevas maneras. Sí, exactamente. Hielo, chimenea, experiencias sin límites, trabajar más por el... Bien, no interpreté muy bien esa. Bien, entonces creatividad es precisamente dejar que la imaginación vuele y ensayar, probar. Hay de 1000 ensayos, de 1000 cosas que se pueden probar en pareja, claro, con el respeto, la confianza, con la intimidad, y que eso es otro principio, la intimidad, la confidencialidad. Bien. Continuemos. Son muchas las emociones propicias para el disfrute de toda esa maravillosa experiencia del sexo. Hoy solo hemos traído por cuestión de tiempo 8 propicias y 8 adversas. Y vamos con la última de las propicias, la serenidad. La serenidad que tenemos al entrar en la relación, la serenidad
desde el momento en que encuentro una persona, si yo precisamente me doy el tiempo para conocer, para entrar en confianza, para construir esta confianza, o si no tengo serenidad y más bien voy directo al grano, a la petición, al objetivo. ¿Cuál sería la posición? ¿Cómo vives esta serenidad? La serenidad consiste en estar libre de turbación física o moral y gozar de la tranquilidad, relajación, reposo, estar totalmente sereno. Miladis nos dice, la libertad para mí es actuar sin cohibiciones, sin inhibiciones. ¿Sí? En efecto, la libertad de expresar lo que sentimos. ¿Vale? Por acá. La libertad para mí es actuar sin cohibiciones, sin inhibiciones. Carolina nos dice. Katy, me gusta ver parejas que permanentemente se mantienen en sintonía de manera jocosa con respecto a su sexualidad. Sandra nos dice, la serenidad me parece una emoción valiosa para el preámbulo que se necesita. Totalmente de acuerdo. Para mí la serenidad es estar a gusto con la persona con la que estoy. Totalmente. Bien. Yo creo que con esa entonces vamos llegando a esas 16 emociones que trajimos hoy y queremos que nos cuenten cómo les ha parecido, qué se llevan de esta sesión hasta este momento y cuáles serían estas conclusiones que hemos logrado ver dentro de toda la charla, que luego la vamos a colocar aquí en la diapositiva. Claro que sí. Mientras tanto vamos a dar unas conclusiones de lo que ha sido nuestro tema de hoy, que son pasarla bien. ¿Qué te parece esa de pasarla bien? En efecto, es una de las principales, yo diría casi normas, como, no se podría decir reglas, pero sí es algo que es importante. Si yo voy al sexo para disfrutarlo, perfecto. Perfecto. Y también para disfrutarlo, para que tú lo disfrutes. ¿Y si se va a sufrir? No, si voy con el sufrimiento, con el miedo, con la ansiedad, pues ya de hecho entonces ya empecé con el pie izquierdo. Otra es la comunicación, lo que habíamos dicho anteriormente, la comunicación es primordial en cualquier pareja. La madurez. Ahí está, la madurez es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la madurez es hacerme cargo de mis actuaciones, de mis decisiones, de mi cuerpo. Y cuando yo entro en una relación sexual, si lo hago con infantilismo, lo hago con inmadurez, pues obviamente no lo voy a disfrutar o voy a causar más bien un problema. Pero en la medida en que yo pueda entrar con madurez, seguramente la relación de pareja va a ser mucho mejor. Totalmente. El respeto. El respeto. Tú me respetas, yo te respeto. Total, maravilloso. La convivencia, excelente. Confianza, esa es la que estábamos hablando anteriormente. La confianza que ya la dijimos dentro de las propicias, pero que quisimos dejarla aquí como una parte de las conclusiones porque es uno de los grandes pilares para construir una muy buena relación sexual. Continuamos con la intimidad. Aquí la intimidad es algo también muy importante. ¿A quién más le interesa el sexo que tengamos nosotros? A nadie. A nadie. Entonces, son dos ámbitos de la intimidad, donde yo entro contigo en la intimidad y el mundo para mí en ese momento pierde noción y me entrego a ti. Y va muy de la mano con la confidencialidad, donde lo que nos suceda es tuyo y mío. Totalmente. La otra es la responsabilidad. Como adultos que somos en la pareja, porque estamos hablando de personas adultas, la responsabilidad es mutua. Yo te cuido, tú me cuidas. Construimos y estamos desde ese punto de la madurez actuando en responsabilidad. Totalmente. Miramos lo que nos dice aquí Sandra. Para construir espacios de intimidad y gran disfrute. Wilder nos dice, creo que se me fue. Carolina nos dice, de acuerdo con lo que manifiesta. Sandra nos dice, el sexo es una gran oportunidad para fortalecer vínculos, para mi disfrute y vivir emociones de alta frecuencia que me regalará energía a mi vida. Muy interesante. Sandra, para construir espacios, ya la he leído. Wilder, ahora sí. La libertad es ser uno mismo con su pareja y ser aceptado. Bien.
Pues como ven, estamos llegando ya a esta parte, a la parte final de esta charla, las emociones en el sexo. Quiero comentarles por qué hicimos esta charla de emociones en el sexo. Porque ustedes no lo pidieron. Y como ustedes piden, nosotros les damos. Totalmente de acuerdo. Para la próxima, también habíamos en algunas encuestas pedido su opinión y nos habían dicho de esta del sexo, nos han dicho también el tema del dinero. Muy importante también. El dinero es precisamente uno de los temas que más nos causa estrés, que más nos causa ansiedad. Y alrededor del dinero hay miedos, hay temores, hay de todo tipo de circunstancias. También podríamos en un futuro tener una sobre el tiempo, una charla sobre cómo las emociones influyen en el tema del tiempo, cómo es mi relación con el tiempo. Todas estas charlas las vamos a seguir haciendo en lives, como lo estamos haciendo hoy. Cada 8 días, en 8 días tenemos la del dinero, en 15 días tenemos la masterclass y como 3 días después vamos a tener un conversatorio más por Zoom. Para que sepan de todas las charlas que vamos a hacer, entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Qué pasaría con las redes sociales? No están en las redes sociales, por favor, las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí nos pueden seguir para que les lleguen todas las invitaciones que tenemos para todos ustedes. A ver, miramos las últimas aquí, a ver qué tenemos. Nali, súper interesante, súper esos temas que están compartiendo, el del tiempo fabuloso. Carolina, ¿de acuerdo con lo que manifiestan? Listo. Bueno, pues una vez más les agradecemos la compañía. Ha sido para nosotros un placer haber compartido este espacio de amor infinito y los esperamos en 8 días con dinero. Dinero, muy importante. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan todos ustedes una feliz y agradable noche. Feliz noche para todos.